Ahora que la adaptación del Eternauta en Netflix ha sido un gran éxito, me parece conveniente el momento para repasar la bibliografía de Héctor Germán Oesterheld. Y dentro de sus muchos trabajos, me voy a animar a decir que La Guerra de los Antartes es una de las más desconocidas, y aunque hay razones de sobra para que sea así, creo que el arte es bastante destacable y la historia también. Así que vamos a darle un repaso. De cómics se habla así. Hola, ¿qué tal? Esto es de Cómics Se Habla Así. Mi nombre es Adrián y hoy vamos a ver La Guerra de los Antartes, Oesterheld y Gustavo Trigo. Sabes que la compré pensando que era La Guerra de los Antares. Tengo que confesar que yo no sabía nada de esta obra ni de su existencia. Jamás había escuchado absolutamente nada de esto hasta que la tuve frente a mí en el kiosco allí en Buenos Aires, donde la compré. Había otras obras, pero me llamó la atención esta, pensando que era La Guerra de los Antares y no de los Antartes. La dislexia ataca de nuevo, viendo el título como que, bueno, será algo tipo Guerra de las Galaxias y tal, y no está tan lejos, ¿no? Porque hay unos rebeldes, una especie de imperio que vendría siendo los Antartes de la Antártida, no Antares de Caballero del Zodiaco, no. Y bueno, hay muchas cosas que rodean como esta obra. Es una obra inconclusa. Esta versión de Oesterheld y Gustavo Trigo es la segunda versión. Hay otra versión anterior del año 70, me parece. Este es el año 74. Entonces estamos como en los últimos años de Oesterheld, que va a desaparecer en el 77. Tampoco sabía, parece que esta edición es bastante rara. Es una segunda impresión. Hay 1500 ejemplares, debe haber otros 1500 antes de esto, o sea que en total deben haber rodando por ahí unos 3000 ejemplares de introducción por la parte del editor. Y también Gustavo Trigo cuenta algunas incidencias de cómo Oesterheld le daba las ideas o los guiones. Al principio mencioné que es una de las obras más extrañas y tal, y fíjate cómo en la tapa dice: La Guerra de los Antares es la historieta maldita de Oesterheld. Wow, bro. Publicada en Noticias en 1974, quedó interrumpida cuando el diario fue clausurado. Y aquí nos dicen algunas cositas que también quiero destacar y que nos dará más contexto para saber dónde nos estamos metiendo. Dice por acá: la historia de las invasiones de Oesterheld se maneja en un eje que tiene en un extremo la poética y en el otro la política. En el Eternauta, Oesterheld dejó que esta interpretación fuera una audacia de la lectura. Extremó las resonancias políticas en este cómic para que no quedara lugar a la ambigüedad. Otra cosa, esto es como raro, ¿no? El formato no era lo llaman apaisado, que llaman como igual que el Eternauta. Cuando me decían que este cómic apareció en la revista o en el diario tal, yo pensaba que era esto, como este formato, tabloide, y metían como esto aquí más pequeñito. Pero no, el formato de la revista, de la hora cero, por ejemplo, del Eternauta, también era así. Porque aquí sí cortan algunas viñetas después, más adelante. ¿Por qué no llevaron esto? Digamos, ¿por qué no hicieron esto, no? O sea, este sería como esto acá y luego está acá. Sí cabe, digo yo, ¿no? Pero bueno, es como rara esta decisión, sobre todo porque tenemos que voltear aquí, teniendo en cuenta que queda un espacio muy largo acá, como una preferencia, ¿no? No sé qué opinarán ustedes. Otra de las místicas que tiene este cómic es, como leímos en la parte de atrás, cuando interviene en el diario donde se publica esto. Obviamente la gente que tenía copias, la gente que coleccionaba, sabe que el régimen, la dictadura argentina está on fire, y que cualquier cosa que tú tengas asociada a este cómic y al grupo al cual pertenecía Oesterheld, corrías peligro, ¿no? Eso es dictadura de manual, ¿no? Dictadura de diccionario. Y bueno, yo hablándolo del tema de la política y todo aquello, para no esquivar ese tema, que veo que muchos reviews lo esquivan, cuando hablamos de política, en este cómic es evidentemente que es una política de izquierda, ¿no? Oesterheld no se guarda nada, no hay sutilezas, no te deja nada de interpretaciones, es en tu cara. Es la revolución. Y yo sé que este es un tema delicado, sobre todo para los argentinos que me vayan a ver, que me están viendo. A Oesterheld le tocó desarrollar su carrera, sus ideas, en un entorno opresivo. Toda esta Latinoamérica del Sur reventada de dictaduras por todos lados, ¿no? De inestabilidad política, de militares. Y el tipo tenía razón, porque es un régimen tan hijo de puta que
secuestrándolo y desapareciéndolo a él y a sus hijas. Por más que a mí me rechinen los oídos, en mi país hay una dictadura militar de izquierda. Entonces cuando yo leo cosas como la revolución, el pueblo, es que directamente en la primera página te lo pone. Por eso Sudamérica, nunca soñé que llegaría a dolerme así. Sudamérica, palabra que se metió tan adentro, que se hizo entraña, como la palabra madre, como la palabra pueblo. A mí eso lo escribió Chávez, maldita sea. Pero no lo escribió Chávez. Chávez no tendría jamás el intelecto para escribir nada. El tipo lo que tenía era un carisma, pero no tenía más nada. Pero que no me quiero parar en eso porque eso no es lo importante de acá. Y como muchas otras cosas, bueno, pasa que eso pasa mucho más adelante, y no sé si quiero adelantarme o spoilear todo. Esto es una historia de invasión extraterrestre, ¿no? Los invasores representan eso, la sumisión de los países potencia, los países que están en camino a ser potencia. Y uno de los países que tiene la clave para detener a los extraterrestres, a los invasores, es Zaire. Y aquí sí, señorita Zumka, sabemos que el Zaire puede destruir la base de los Antartes. Y este es como el Wakanda, ¿no? Wakanda Forever. Y esta es la chica que representa al Zaire en esta historia. Zaire no existe ya. En el momento en que se escribe esto, en el 74, Zaire era una dictadura. El tipo se había montado en el año 65, una dictadura militar, pero de izquierda. Zaire hoy en día vendría a ser la República del Congo. Pero yo no puedo pedirle a Oesterheld ni a nadie que esté enfrentando una dictadura que no se rebele contra ella. Ese es como en el centro de toda la discusión. Y recuerdo al recién fallecido Vargas Llosa, ninguna dictadura es menos mala o ninguna dictadura es buena. Y yo esperaría de un artista que siempre esté del lado contrario al gobierno, como Rebelde Sin Causa. Perdón que me haya ido del tema, pero es que se repitió muchísimo durante el tema del Eternauta, como queriendo desprestigiar a Oesterheld por ser de izquierda, cosa que me parece absurda. Perdónenme, muchachos, que me haya ido del tema, pero es que en la Guerra de los Antartes no te vas a escapar de ella. Y bueno, podemos entrar en el tema de por qué esta obra es tan oscura y poco conocida. Lo que cuentan es que se habían desaparecido muchas páginas, el material había sido destruido, pero se nota, ¿no?, que hubo que trabajar para reconstruir esta obra. Esto no está desenfocado en la cámara, o sea, está desenfocado aquí en la página. Hubo que reconstruir esta historia, este cómic, con archivos, ¿no?, que costó recuperar, porque bueno, quisieron desaparecer esta historia, ¿no? Eso también le agrega un poco a la mística, a todo aquello. Mira, esta escena es muy brutal y me da un buen punto para seguir la conversación. Esta obra te va a exigir mucho, es una obra densa, es una obra con muchísimo diálogo, aunque avanza medianamente rápido, como el Eternauta. Tienen estas páginas también, están muy llenas de texto, ¿no? Es casi es una diatriba filosófica. Cuando decía que no estaba tan lejos con el tema de la guerra de las galaxias, es porque efectivamente estos extraterrestres invasores son bastante hostiles y tienen una superioridad armamentística. Los humanos nunca buscan, o sea, los humanos no tienen la capacidad de sobreponerse a esta superioridad con su intelecto, con su inventiva, sino es un poco más directo, más bruto. Esta escena en particular es mucho más, es como Star Wars deprimente. Uno de los Antartes sale de la nave después de haber aniquilado un montón de gente, después de básicamente haber arrasado con una pequeña tropa. Nuestro héroe aquí, que se llama Koya, le dice Koya, tiene un arma, logra dispararle a uno de estos Antartes, le explota la cabeza y el tipo sigue caminando, aún sin cabeza. Y el tipo ve eso y se ríe y dice, igualito un pollo degollado, jajaja, debo estar loco, río en lugar de asustarme. Gol argentino, dice aquí el Koya, que es como el protagonista por acá, que es un militar y piloto de Ushuaia, dice ahí que estaba ahí. Antartes son como deformes, vemos acá también, ¿no? Una de las cosas más increíbles que hace Gustavo Trigo, bueno, los Antartes tienen la capacidad de evaporar a las personas con un arma, ¿no? Evaporan a la ciudad de Texas, 3,5 millones de habitantes desintegradas por un fenómeno desconocido. No hay estallido atómico, es una desintegración a nivel molecular. Todas esas escenas son brutales, ¿no? El tipo también tiene el recurso, Gustavo Trigo. ¿Se acuerdan? En el review del Eternauta había mencionado que había un recurso que usa Sonalo López, el fondo blanco y luego siluetas negras y luego sobre este negro algo de blanco. Ese es como el recurso
que se repite más en el cómic de Eternauta. Aquí casi todo es negro, incluso donde supuestamente estamos en nieve, ¿no? Donde todo debería ser nieve. Para mí la atmósfera es como lúgubre todo el tiempo. Supuestamente todo esto es nieve. Estamos en Antártica y esto es nieve todo esto. O sea, el contraste es muy fuerte en las sombras, ¿no? Aquí me imagino que, bueno, como para interpretarlas en la soledad en que está el protagonista, hay más espacio en blanco, pero incluso las sombras siguen siendo fuertísimas, como una fuente de luz aquí muy poderosa y las sí son de fuerza las sombras. Pero bueno, todo esto, por ejemplo, todas estas escenas, todo esto aquí debería ser en la Antártica y es nieve, ¿no? Pero fíjense todo el color, como siempre hay mucho contraste de color negro. Lo mismo aquí. Aquí él está sobrevolando la Antártica y está teniendo el primer contacto con los invasores extraterrestres y hay muchísimo contraste con el negro. Bueno, muchachos, se me está yendo largo el video. La verdad es que hay muchísimas cosas como para comentar acerca del arte, de la historia. Miren esta página, lo que estábamos comentando ahora del contraste con el negro. Es básicamente como que hubiese agarrado una cartulina negra y empezaron a pintar blanco sobre eso. Lo cierto es que, y por eso justifico un poco el hecho de que sea quizás una de las historias más desconocidas que vuela bajo el radar, no es la lectura más amigable, es una lectura densa. Los personajes principales no son necesariamente queribles, carismáticos, son tipos duros, es realmente la dureza de la guerra y se acabaron las metáforas, ¿no? Oesterheld dijo, bueno, ya intenté la sutileza, ya intenté la poesía, como dicen al principio, y ahora voy más directo. El tipo va a explorar las miserias del humano, porque los humanos aquí claudican un poco ante la invasión extraterrestre, ¿no? Y al verse superados, buscan como cada quien sus intereses. Y bueno, si van a joder a Sudamérica, que la jodan, ¿no? Y lo vemos aquí, ¿no? Aquí vemos consejos y antares no. Es decir, queremos formar una resistencia en contra de los antartes. Y después socorro, ¿no? Como un pánico, una cuestión. Los antartes nos matarán a todos, socorro, antartes no. Es terrible, ¿no? En la historia que nos están contando acá. Fíjate que como hay tanto dentro de cada página, tanto texto, tanta gente, tantas cosas que están pasando, que te tienen que poner una flechita como que, mira, vamos para acá y luego así. No ganan los de nuestros héroes aquí tampoco. Muchos ni siquiera llegan al final. No es una historia como que te da esperanza, vamos todos juntos, el héroe colectivo que tanto se repitió con lo del Eternauta. Acá como que no hay eso, ¿no? Pero para mí el gran valor de esta historia, además de la anécdota histórica, ya estamos en los últimos años de Oesterheld, es un tipo 100% comprometido con sus ideales y con lo que él aspiraba, ¿no? No sé. No te puedo decir que la encontré como entretenida, de hecho la sufrí un poco. Ya ustedes allí decidirán si van a la búsqueda, porque de paso no sé con qué tanta facilidad puedas encontrar este cómic. Así que si te decides ir a la búsqueda de la Guerra de los Antartes por coleccionismo, porque te dio más curiosidad, pues la advertencia es esa: un cómic bastante denso y que te va a exigir. Lo dejamos hasta acá, nos vemos en el próximo video. Chao.